Hace ya bastante tiempo aquí en Pose funciona una cooperativa de trabajo formada por personas con discapacidad. Siempre que hablamos con ellos o quienes impulsan esto, nos hablan de una temática que nos interpela a todos. La dificultad que tienen las personas con discapacidad para conseguir trabajo. Esta cooperativa es un aliciente, una forma de solucionar o aportar a la solución de ese problema. Pero claro, sería mucho mejor si las personas con discapacidad no tuvieran que recurrir a una forma de autogestión cooperativa, con todas las dificultades que esto conlleva, sino que pudieran estar en las mismas condiciones que nosotros, lo que creemos que no tenemos ninguna discapacidad, para conseguir un trabajo. Esto no sucede, entonces la modalidad especial del Instituto Vélez Sarsfield dio un paso adelante. Invitó a Luciano Vélez, licenciado en Recursos Humanos, que es especialista en discapacidad y en temas laborales. Encaja todo. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo te va? Bueno, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Todo bien. Por suerte Bien. contento porque, bueno, recién finalizamos el evento y la verdad que salió bastante lindo. ¿Cómo te recibieron los empresarios de aquí? Bastante bien. Yo creo que cuando uno piensa estos espacios, sobre todo para gente que viene con un ritmo de trabajo distinto, con muchas cosas en la cabeza, por ahí uno va proyectando diferentes cosas, pero la verdad que la participación fue muy buena. Creo que lograron responder. Yo al inicio le hice escribir cuál era su principal duda o qué es lo que los motiva a estar ahí en lo que es dudas. Y todos dijeron al final que respondieron esas dudas y creo que eso es muy importante porque bueno, no solamente es brindarle herramientas, sino también allanar un poco ese camino que se produce por el mismo miedo. ¿Y cuáles son esos miedos, esas dudas que plantean los empresarios mayormente? Yo creo que el mayor miedo que tienen es el cómo hacer. Y esto por ahí es algo que he analizado más desde mi experiencia y el vínculo con empleadores. Es cómo hago, qué puedo hacer yo. Y por ahí esos interrogantes no saben responderlo porque no tienen un recorrido en la temática. Si bien es una población que viene luchando hace mucho para poder tener oportunidades laborales, la verdad que las empresas no saben ni cómo hacerlo. Y hay muy buenas intenciones, a veces hay muchas ganas, pero el no saber te termina frenando. Hay como, me parece que hay una barrera que se ha roto, que todo el mundo dice no hay que discriminar, todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades, pero después a la hora de los hechos, a la hora de o dar trabajo, o dar el paso en la calle, o no pararse frente a la rampa, cambia la cosa. Bueno, nos enfoquemos en el trabajo. ¿Tiene algún riesgo contratar a una persona con discapacidad? ¿Tiene algún beneficio hacerlo? Eh, en realidad, yo siempre digo que contratar a una persona con discapacidad es como contratar cualquier colaborador, asumiendo la responsabilidad como empleador y el colaborador asume la responsabilidad como trabajador. No por ser una No por persona tener con discapacidad discapacidad, va a trabajar menos. ni va a tener beneficios extras, que en muchos casos se suele dar por el mismo desconocimiento del cómo. Ujú. Que por ahí los entornos laborales terminan siendo muy paternalistas, Ay, sobreprotectores. pobrecito. Exacto, no hagas esto porque, no sé, ya lo hago yo, entonces terminan como dejando a la persona de lado, no le dan roles que sumen valor, y eso termina como generando una limitación en la participación. Pero cuando yo hablo de esto de riesgos, los riesgos muchas veces están muy asociados Ujú. a prejuicios de que la persona se puede accidentar en un puesto de trabajo. Y yo siempre digo que el tema de accidentes, si nosotros tenemos todos los recaudos dentro de nuestra organización y como cualquier otro colaborador, si le avisamos, le explicamos cuáles son los riesgos, va a poder desarrollar la tarea tranquilamente. De hecho, las personas con discapacidad, en mi experiencia y la experiencia que tuve con la empresa, tienden a ser más cautelosos a la hora de Ujú. desarrollar una tarea, suelen asumir mejor el rol. ¿Por qué? Porque están pendientes de ese riesgo. Porque muchas veces esos riesgos son cosas nuevas que están viviendo esas personas. Claro. En cambio, por ahí la persona sin discapacidad termina siendo un poco más confiada, se suelta un poquito más y bueno, por ahí en eso termina generando situaciones. Algo que también se suele dar mucho es el tema de pensar que las personas con discapacidad se ausentan mucho en el puesto de trabajo. Y en Y esto eso yo, no es así. la experiencia dice que no, pero yo siempre aclaro que son personas, como cualquier persona se pueden enfermar. Pero ¿qué pasa en la discapacidad? Muchas personas con discapacidad asumen un compromiso mucho más grande con las empresas. ¿Por qué? Porque ven limitadas sus Claro. oportunidades. Entonces, quieren ir a trabajar, van igual enfermos. Yo conozco el caso de un chico que estaba trabajando para una empresa muy importante allá en Córdoba, que los feriados no abre la empresa.
Este chico le toca el primer feriado en su periodo laboral y él quería trabajar. De hecho, fue y se presentó. Y no hay nadie en la empresa. El chico llamándole a su jefe, y el jefe dice, no, si no trabajamos hoy. Ah, pero yo quiero trabajar, no. Y por ahí esto, ¿no? Que uno dice, bueno, es algo anecdótico, pero dentro de la otra población no se vive eso. Claro. El compromiso real. Y hoy creo que las empresas están batallando mucho en lo que es que las personas que se sumen a sus equipos asuman un compromiso real, que quieran ser parte de esa empresa. Y las personas con discapacidad, cuando ven esta oportunidad, se comprometen, suman valor y a su vez asumen una responsabilidad mucho más grande que a lo mejor una persona sin discapacidad. ¿Y por qué se da esto? Por la falta de oportunidades. Las personas con discapacidad a lo mejor tienen una sola chance y quieren aprovecharla. No la quieren perder. Y no la quieren perder y se agarran a eso. En cambio, a lo mejor una persona sin discapacidad dice, bueno, si no te quedo acá, busco en otro lado. Sí. Y eso por hoy está muy instalado. Pero también las empresas tienen beneficio por contratar a esta persona. Más allá de lo que dije, ¿no? Sí. Contratar a una persona que se va a comprometer, que nos va a elegir, que eso es muy importante para cualquier empresa, que se va a querer sostener el puesto. Pero a su vez, si la contratamos de manera formal, el Estado nos hace una reducción en lo que es las cargas laborales, que eso para un empleador suele ser también un costo. Sí, hoy por hoy, durante un año te ayuda con una reducción del 50% de estas cargas laborales, pero en el tema de esto de la nueva ley, la ley de emergencia y discapacidad, si se aprueba y se gestiona, la extensión es por 3 años. Esa reducción del 50% de las cargas pasa a 3 años. Exactamente, entonces también es una ayuda económica o un incentivo económico, pero yo siempre digo de que si lo pensamos, decir, bueno, ¿qué beneficio tengo yo desde lo económico si contrato a una persona con discapacidad? Y todo va de la mano con lo que dije recién. Si la persona se compromete, suma valor, llega a los objetivos, está siendo productiva. Sí. Y si está siendo productiva, está cumpliendo los objetivos que tengo como empleador. Y ese es el otro tema que quiero consultarte, porque también sobre esto hay mucho prejuicio, preconcepto. ¿Y será capaz, justamente hablando de capacidades, de hacer lo que necesito que haga? Bueno, eso creo que es uno de los grandes prejuicios que hoy están instalados. ¿Por qué? Porque el término productividad dentro de las empresas implica que las personas sean capaces de hacer algo. Y como la discapacidad siempre se la pensó como una falta de capacidad, se piensa que no pueden desarrollar una tarea. Pero en realidad todas las personas tenemos habilidades para poder desempeñar en un puesto, pero necesitamos que ese puesto nos brinde las condiciones para hacerlo. En la discapacidad nosotros hablamos de adaptaciones o ajustes razonables para poder desarrollar una tarea. ¿Qué es lo que, por ejemplo, ustedes, para desarrollar su rol acá de comunicadores, si no te funciona el micrófono no puedes trabajar? Entonces tenés que arreglar eso, te tienen que dar los recursos para hacerlo. La persona con discapacidad necesita eso, necesita a lo mejor que te comuniquen de otra manera la tarea, que te lo expliquen 2 veces, a lo mejor que te den un mayor tiempo para aprender. Pero eso no significa de que tengamos que cambiar todo. Y eso no significa que no puedan hacer. Y además hay otra cuestión de, en vez de hablar de capacidades, vos dijiste la palabra habilidades. No todos tenemos habilidades para todo. Exactamente. Unos, no sé, hablaremos, otros corren y otros, no sé, ajustan tornillos. Es saber encontrar cuál es la habilidad de cada uno. Nosotros siempre cuando hablamos de esto hablamos de talentos. Todas las personas tenemos talento. Este talento está compuesto por 3 ejes. Uno es las habilidades que nosotros tenemos para desarrollar algo, que pueden ser habilidades técnicas o habilidades sociales. Tenemos también los conocimientos que tenemos previos, que muchos de ellos se adquieren, por ejemplo, acá en la modalidad en el Vélez, preparaciones previas. Y también lo que es este conocimiento técnico para aprender algo. Por ejemplo, cuando vos sos, por ejemplo, yo voy a utilizar este rol, ¿no? Pero operador de un medio de comunicación, tenés que tener conocimientos técnicos. Y eso lo haces aprendiendo, haciéndote una formación. Bueno, muchas veces las personas con discapacidad ese conocimiento técnico no lo tienen desarrollado por la falta de oportunidades que hay. Pero hay cosas que se pueden aprender. Entonces nosotros cuando hablamos de talento, nosotros hablamos del talento innato que tiene la persona, que son esos recorridos que ya tiene, que puede hacer, como por ejemplo, no sé, una persona que es súper hábil para poder acomodar en un depósito. Pero después tenemos el talento que se puede desarrollar. Y nosotros como empleadores podemos desarrollar ese talento. A lo mejor la persona tiene la habilidad comunicacional. Puede servir en atención al cliente. Y lo vemos, por ejemplo, en un mini mercado súper. Sí. Puede trabajar en atención al cliente, sí, pero no sabe reponer. Bueno, le desarrollemos el talento de la reposición. Le enseñemos, le demos las herramientas y lo potenciemos. Pero bueno, muchas veces también desde el otro lado, porque bueno, yo trabajo en recursos humanos y conozco mucho también esa mirada, se busca que la persona venga con todo y sabemos que los que estamos en selección de personal que
ese candidato ideal, que nosotros queremos, no existe. Nadie tiene todas las habilidades y todos los talentos. Exactamente, y por ahí en la discapacidad está lo que se llama esa doble exigencia. Claro. Bueno, si tiene discapacidad tiene que demostrar más para ganarse ese lugar. Es así eso, porque hablábamos antes de entrar al aire sobre algunas discapacidades como solapadas, o no discapacidad, discriminaciones superpuestas. Y quiero que hablemos de estadísticas también, porque ¿cuántas personas, qué porcentaje de la población tiene alguna discapacidad? Bueno, hoy estamos hablando que representan el 10% a nivel país, estamos hablando de aproximadamente más de 5 millones de personas con discapacidad. ¿Y de esas 5 millones de personas, la mayoría no tiene trabajo? Y estamos hablando hoy de un 86%. Y dentro de lo que es ese porcentaje entran las diferentes formas de empleo, porque no todos están contratados formal. Tenemos, no sé, pasantías, programas de empleo. Por ejemplo, acá en la provincia tenemos el PPP, por mí, todos los programas que existen. A nivel nacional también, el promover. Entonces, tenemos la gente que trabaja de manera informal. Entonces, tenemos dentro de ese 14%, perdón, que está trabajando, hay solamente un 10% que tiene una relación formal. O sea, un 1,4% de las personas con discapacidad tienen un trabajo formal. Exactamente. O sea, no, tienen trabajo. Trabajo. Y 1 de cada 10, que sería el 10% de eso, tiene trabajo formal. Estamos hablando de casi que... nadie. Casi nadie. Y estamos hablando que en Argentina tenemos muchísimas empresas y muchas organizaciones que pueden generar oportunidades laborales, pero... hace unos años, una consultora muy importante hizo un relevamiento y dio de que solamente el 30% de las empresas en Argentina contratan personas con discapacidad. Estamos hablando que hay un 70% de empresas, muchas de ellas ubicadas acá en la zona, que ni siquiera o se lo han imaginado o han pensado o han tenido la oportunidad de decir, bueno, vamos a generar... O tienen miedo de hacerlo. Exactamente. Y el otro tema es el de la discapacidad en circunstancias que tienen otros motivos de discriminación. Cuando tenés discapacidad, no sé si es persona con discapacidad o discapacitado, me cuesta mucho, persona con discapacidad, pero que además sos pobre, por ejemplo. ¿Se dificulta aún más la posibilidad de conseguir trabajo? Y creo que como toda persona convive con diferentes barreras o obstáculos. Hoy por hoy las personas con discapacidad son una comunidad que representan el 10%, por ende los atraviesan diferentes realidades. Tenemos personas que hoy están en situación de pobreza extrema, que viven en zonas por ahí mucho más complejas dentro de lo que es la ciudad, terminan siendo excluidos ya por eso, por la ubicación. Vivir en una villa o en un barrio marginal. Exactamente. Tenemos personas con discapacidad que son parte de la comunidad LGBTQ+, personas trans con discapacidad, personas gay, personas lesbianas con discapacidad que por tener esa doble característica son excluidos del mercado laboral. ¿Y si sos mujer con discapacidad tenés menores chances de trabajar? Exactamente. De hecho, hace poquito nosotros estuvimos participando en un evento donde hablamos justamente de la inclusión laboral de las mujeres. Hoy por hoy, la mujer con discapacidad está 3 o 4 puntos por debajo del nivel de empleo. ¿Y quiere decir esto? Que los varones hoy tienen más chance de conseguir un trabajo que la mujer con discapacidad. Y en esto de hacer retrospectivas, la verdad que si bien nosotros hacemos inclusiones de manera general, haciendo un análisis, la mayoría de las inclusiones que tuvimos fueron de varones. Y uno dice, ¿qué está pasando también de ese lado? Y la verdad que este movimiento de mujeres con discapacidad que vienen luchando por un cambio también, apuntan a esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué el varón tiene más chance que nosotros? ¿Por qué los puestos están pensados también solamente para los varones? Y creo que, bueno, que es el doble desafío con el que convive una mujer con discapacidad, una persona trans con discapacidad, es decir, bueno, no solamente la discapacidad hoy me limita a conseguir un trabajo. Queda mucho por hacer. ¿Qué se puede hacer desde el lado de la empresa como para arrancar mañana? Alguien, no sé, de los 30 y pico, 40 que fueron hoy al desayuno y de los que no fueron, ¿cómo empiezo a ayudar? ¿Cómo empiezo a dar oportunidad al menos? Yo siempre digo que lo primero es tomar la decisión de hacerlo. Ya desde ese momento se te empiezan a abrir muchas posibilidades, de decir, vincularte con diferentes actores. Me llego a la modalidad, hablo con los profes, le pregunto qué es lo que están haciendo ellos ahí en el Vélez, cómo me puede ayudar. No tengo un contacto directo, pero sé que tal empresa lo está haciendo, le pregunto a ellos. Yo creo que el animarse es clave y tampoco no esperar a estar al 100%, porque por ahí nos pasa que hay empresas que dicen, bueno, y nos falta esto, nos falta lo otro, y pretenden estar al 100% para recién sumar a una persona, y eso es tiempo que la persona está perdiendo. ¿Está sin trabajar? Exactamente, sin poder trabajar. Entonces yo digo que es animarse,
transitar este recorrido, yo digo que hay como un caminito para poder lograrlo, y después aprender en conjunto. O sea, cuando nosotros convivimos en esta diversidad, empezamos a entender que hay desafíos que los podemos superar juntos. Por ahí pasa de que nosotros pensamos por la persona, pero no pensamos con la persona. Y creo que ese es el motor del cambio de hoy, porque por ahí yo pienso estrategias y bueno, le va a facilitar esto, va a necesitar esto. Y a lo mejor la persona no necesita nada de eso. Solamente necesita trabajar, que le entiendan, que le ayuden a lo mejor en la comunicación, que le den el espacio y que pueda demostrar. Pero ya nosotros, por nuestros preconceptos, construimos un imaginario. Y bueno, es parte de esto, de decir, bueno, vení, trabajemos. Me gusta tu perfil, creo que puedes desarrollar tu tarea y bueno, trabajemos juntos. Y si nos encontramos con desafíos, y bueno, nos equivoquemos juntos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Busquemos a alguien que nos ayude, los profes. El Vélez viene trabajando mucho en esto, los profes vienen muy, muy comprometidos. Yo siempre digo que ellos lograron algo que en muchas ciudades, muchos pueblos no pueden hacer, que es lograr una cooperativa de trabajo. Pero eso no va a ser la solución para poder cubrir todas las necesidades. Necesitamos que más actores se involucren. Eso ayuda a un grupo. A un grupo, falta que es un mucha porcentaje. gente por ayudar. Exactamente. Y alrededor hay muchas empresas, muchos negocios. Por ahí dicen, bueno, no, eso queda para la gran empresa o para la gran cooperativa. Ellos tienen una estructura para hacer. No, todos podemos hacerlo. Sí, sí. Desde un estudio contable o un estudio de abogado que sumen a un asistente que los ayude en todo el proceso, que seguramente deben necesitar, hasta el negocio, el maxi kiosco. Sí, sí. Entonces, sí, hemos visto aquí en súper, en negocios, hay chicos, gente trabajando, chicos, decimos chicos, son gente, adultos, en trabajando muchos casos, adultos. con absoluta responsabilidad y eficazmente, pero no se ve, no lo vemos, es como que está invisibilizada esa posibilidad de esa realidad. Aparte que yo siempre digo que sobre todo en estas ciudades que son más chicas, donde nos conocemos todos, sabemos que el hijo de Pepito, el hijo de Martita, tiene discapacidad, está en la casa encerrado, por ahí lo vemos caminando, muchos sentados en la plaza, sin hacer nada, y decir, bueno, che, para así. O sea, yo los conozco, sé quiénes son. Y sé que necesitan eso. ¿Qué puedo hacer yo? Porque no es solamente por ahí esto de abrir, porque por ahí en las grandes ciudades, como hay tanta masa, hay muchas más problemáticas también. Acá es alguien que es conocido. Sí, sí. De hecho, es el hijo de tal, o el hermano de fulano. Nosotros trabajamos con una empresa que tenía 500 colaboradores. No, menos, bueno, en 400. Lo primero que hicimos, porque ellos tenían miedo de arrancar, hicimos una encuesta. Y le preguntamos a los colaboradores quiénes son los de ahí internamente conocían personas con discapacidad. Y ahí sacaron de que aproximadamente 20 personas que trabajaban en la empresa tenían hijos con discapacidad, que ni siquiera sabían ellos como empleadores. Y que encima no lo sabían porque no se fijaron en los informes, porque cuando uno tiene un hijo con discapacidad accede a beneficios legales y todas esas cosas que son parte de lo que es el proceso y que el empleador lo tiene que tener en cuenta. Y después, aproximadamente 50 60 personas que conocían personas con discapacidad del barrio. Había uno que había sido voluntario en una fundación. Y vos decís, no es que la gente no sale o no sabe, sino es decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros para preguntarle? Y en ese caso, yo cuando iniciaron el proceso, yo me reía, uno de los que era voluntario se contactó con esta institución, trajeron chicos y empezó, y sumaron personas con discapacidad que eran conocidas del entorno de ellos. Entonces, y no pasó nada, trabajaron y cumplieron con su responsabilidad. Totalmente, pero bueno, es parte de esto también, es decir, bueno, ¿qué responsabilidad asumimos nosotros en todo esto? Por ahí yo siempre digo que las empresas tienen una responsabilidad mucho más grande, porque nosotros como empresarios, nuestra rentabilidad, nuestros recursos económicos, nuestras ganancias vienen de esta comunidad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para devolverle a la comunidad todo lo que a nosotros nos está dando? Y eso es clave. ¿Por qué? Porque nosotros sumamos una persona, pero el impacto es muy grande, porque no solamente va a ser esa persona que se incorpora, sino el entorno, la familia va a tener un trabajador dentro de la casa, la comunidad va a saber que la empresa está generando esta responsabilidad y este aporte. Esto es un camino. Luciano, gracias por todo este aporte tuyo. Muchas gracias a ustedes. Generar un poquito más de conciencia en nosotros. No, esperemos que esto abra puertas. Yo creo que tenemos que ser multiplicadores, que el mensaje se tiene que multiplicar. Yo hoy le decía a las empresas, bueno, yo ya contraté a una persona, pero ¿por qué me quedo con una? ¿Puedo sumar más? Y esto me pasó en diálogo con una empresa, ¿no? Que me decía, no, pero nosotros ya tenemos una, ¿para qué queremos más? No, ¿por qué no más? Si estás trabajando bien, sí, bueno, ¿qué otras oportunidades podés hacer?
Y bueno, si no podés hacerlo vos, che, ¿con quién estás trabajando vos? No, yo trabajo con tal empresa. Ay, bueno, le preguntemos a ellos, hacernos el contacto y armemos esta red de cambio. Porque una persona puede sumar un granito de arena, pero si nos unimos entre todos, armamos una montaña de arena. Y eso genera más impacto, ¿no? Muchas gracias, Luciano. No, muchas gracias a ustedes. Luciano Vélez, invitado por la modalidad especial del Instituto Vélez Arfiel aquí en la Sudeste. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.